Los 12 apóstoles de Jesucristo eran hombres sencillos provenientes de diversos orígenes, como pescadores, agricultores y artesanos. Dejaron todo para seguir a su Maestro. Como testigos de la resurrección de Jesús, fueron llamados a difundir el Evangelio por todo el mundo. Sin embargo, su testimonio no estuvo exento de desafíos. Enfrentaron persecuciones y martirios debido a su fe, sacrificando sus vidas por amor a Cristo. Sus muertes no fueron por causas naturales. Cada una es un testimonio impactante de su lealtad al Maestro y de la extrema crueldad que la humanidad puede infligir a su semejante. Si tienes curiosidad sobre el destino de los 12 apóstoles y piensas que murieron de causas comunes, estás completamente equivocado. Sus vidas y muertes están envueltas en misterios, controversias y narrativas macabras. En este video, exploraré todos los detalles registrados en la Biblia, así como la información relatada por la Iglesia y los historiadores. Por eso, te invito a suscribirte al canal, hacer clic en el botón de like y ver este video hasta el final. Juan, el apóstol. El amado Juan, el apóstol, es una figura central y misteriosa en las narrativas bíblicas. Era hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Santiago, también apóstol. Su historia está marcada por una cercanía única con Jesús, siendo frecuentemente descrito como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta relación especial le proporcionó a Juan una visión única de los eventos y enseñanzas de Jesús. Conocido por su sensibilidad espiritual y profunda comprensión, Juan fue de extrema importancia en la transmisión de las enseñanzas de Jesús. Estuvo presente en momentos cruciales como la transfiguración y la última cena, donde se recostó junto al Maestro. Después de la muerte de Jesús, Juan desempeñó un papel crucial en la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén. Fue testigo de la ascensión de Cristo y fue un vínculo vital entre los apóstoles. Sin embargo, el destino de Juan está envuelto en misterio y simbolismo. Juan sufrió diversas persecuciones, principalmente dirigidas por el emperador Domiciano debido a su predicación del Evangelio en Efeso. Según la tradición, Juan fue capturado, torturado y luego arrojado dentro de un caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, Dios milagrosamente preservó su vida y no sufrió ningún daño. Ante el milagro, el emperador decretó que fuera exiliado a la isla de Patmos, que funcionaba como una prisión del imperio. Destaco que no existe ningún versículo bíblico que afirme o que podamos usar como referencia para afirmar que Juan fue lanzado al aceite caliente antes de ser llevado a la isla de Patmos. Lo que tenemos en este caso es únicamente la tradición de los llamados padres de la Iglesia afirmando esto. Nada más. Los padres de la Iglesia eran, de hecho, hombres celosos que desarrollaron la teología aún utilizada por la Iglesia hoy en día. Muchos relatos y detalles sobre las muertes de los apóstoles fueron descritos por los padres de la Iglesia y por la doctrina cristiana. Posteriormente, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió visiones apocalípticas que se componen y están registradas en el libro de Apocalipsis en la Biblia. Estas revelaciones destacan su proximidad espiritual y revelan enseñanzas profundas sobre el futuro. En cuanto a su muerte, la tradición cristiana relata que Juan, a pesar de varias intentonas de ejecución por parte de las autoridades romanas, murió de causas naturales. Según el obispo Policarpo de Efeso, atestiguado por Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, el apóstol Juan falleció en Efeso, en Asia Menor, en el año 100 después de Cristo, con aproximadamente 94 años de edad. Sin embargo, se cuenta que su tumba estaba vacía cuando fue abierta por Constantino para edificar sobre ella. En la madurez de sus años, Juan, envuelto en la sabiduría adquirida a través de décadas de reflexión y servicio, se convirtió en un pilar en la comunidad cristiana. Sus palabras, llenas de profundidad espiritual, guiaban, corregían y alentaban a los fieles. Sus enseñanzas, permeadas por la convivencia al lado de Cristo, resonaban con autoridad y amor, fortaleciendo las raíces de la fe naciente. En sus días finales, el amado apóstol reflexionaba sobre el entramado de la historia que había presenciado, desde los humildes comienzos en las orillas del mar de Galilea hasta las complejas tramas en Efeso, donde la Iglesia ya luchaba por mantener su identidad en medio de un mundo a menudo hostil. En cada palabra que escribía, en cada consejo que daba, Juan enfatizaba el corazón del Evangelio, el amor incondicional de Dios manifestado en Jesucristo. Constantemente recordaba a la comunidad la importancia de permanecer fieles a la verdad, al mismo tiempo que exhortaba al amor y la unidad, evocando la propia petición de Jesús para que sus seguidores fueran uno. Juan, capítulo 17, versículo 21.
En las visiones registradas en Apocalipsis, Juan ofreció a la iglesia una perspectiva de esperanza y triunfo. Incluso en medio de persecuciones y tribulaciones, apuntaba hacia la victoria final del Cordero, Jesús, sobre todas las fuerzas del mal. Estas visiones llenas de simbolismo sirvieron como fuente de aliento para los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que no importa cuán grande sea la adversidad, el triunfo final pertenece a Dios. En el crepúsculo de su vida, Juan dejó un legado inconmensurable, no solo como uno de los apóstoles fundadores de la Iglesia, sino también como un ejemplo de fe, amor y perseverancia. A través de sus escritos y de la vida que vivió, continúa inspirando a incontables generaciones, señalando siempre hacia el amor redentor y transformador de Jesucristo. Santiago, el hermano de Juan. Santiago, conocido como Santiago, hijo de Zebedeo, estuvo presente en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jair y en la angustiosa agonía de Jesús en Getsemaní. Su relación cercana con Juan y con el propio Cristo destaca su posición prominente entre los apóstoles. Su importancia en la Biblia se evidencia por el hecho de que formaba parte del círculo íntimo de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan. Estos 3 fueron testigos de milagros y enseñanzas exclusivas, revelando la confianza especial que Jesús depositaba en ellos. Sin embargo, después de la muerte de Jesús, la trayectoria de Santiago tuvo un desenlace dramático. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, se registra que Agripa I de Judea, buscando agradar a los judíos, ordenó la ejecución de Santiago, el hermano de Juan. El rey Herodes puso sus manos sobre algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a Santiago con la espada. La narrativa no proporciona detalles minuciosos sobre el método exacto de la ejecución, pero la tradición sugiere que Santiago fue decapitado o atravesado por una espada. Es importante notar que existen 2 apóstoles llamados Santiago en las Escrituras. Santiago, hijo de Zebedeo, al que ya conocemos, y Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. Su participación activa en los evangelios es relativamente discreta y menos evidente en comparación con otros apóstoles. Después de la muerte de Jesús, la información sobre las actividades de Santiago, hijo de Alfeo, se vuelve aún más escasa. Sin embargo, la tradición cristiana sugiere que desempeñó un papel en la expansión del Evangelio, posiblemente realizando misiones. En cuanto a la muerte de Santiago el Menor, la falta de detalles específicos en las Escrituras y la diversidad de tradiciones hacen que la narrativa en torno a su muerte sea un punto de incertidumbre. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina cristiana cree que Santiago, hijo de Alfeo, también murió por órdenes del rey Agripa y en Jerusalén, siendo decapitado en público. La imagen de Santiago siendo decapitado se encuentra frecuentemente en pinturas, esculturas y otros objetos religiosos. Sin embargo, otras fuentes, como un libro del siglo I después de Cristo llamado Martirio de los Apóstoles, afirman que Santiago fue lanzado desde el pináculo del templo de Jerusalén y luego apedreado hasta la muerte en la Jerusalén del primer siglo. La noticia de la muerte de Santiago, uno de los pilares de la iglesia primitiva, reverberó con intensidad por las calles y mercados. Su martirio no solo fue un golpe al corazón de los seguidores de Jesús, sino también una señal clara de la creciente tensión entre la joven iglesia y las autoridades judías y romanas. La muerte de Santiago fue un momento definitorio, un punto de inflexión que reafirmó la seriedad y el costo de la misión cristiana. En la comunidad de creyentes, la pérdida de Santiago suscitó una mezcla de luto y determinación. Pedro y los otros apóstoles, ahora más conscientes del peligro inminente, se fortalecieron en la fe y en la resolución de continuar la misión que Jesús les había confiado. La muerte de Santiago sirvió como un recordatorio doloroso pero poderoso de que el viaje que habían emprendido requeriría sacrificios extremos. Sin embargo, la muerte de Santiago no fue en vano. Inspiró una nueva ola de evangelización y testimonio entre los cristianos. La iglesia, aunque perseguida, comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Jerusalén y Judea, alcanzando Samaria y eventualmente los confines del Imperio Romano. El mensaje del Evangelio, nutrido por la sangre de los mártires, encontró suelo fértil en corazones sedientos de esperanza y verdad. Mientras tanto, Santiago el Menor continuó su ministerio discreto pero vital. Aunque las Escrituras proporcionan pocos detalles sobre sus actos posteriores, la tradición de la Iglesia sugiere que también desempeñó un papel significativo en la difusión de la fe.
Su dedicación silenciosa y persistente contribuyó al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad cristiana en un periodo de incertidumbres y desafíos. La historia de los dos Santiago, cada uno con su propio camino y destino, se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones posteriores de cristianos. Representan la diversidad del llamado dentro de la Iglesia. Uno llamado a un rol público y a un final dramático, el otro a una contribución más silenciosa pero no menos importante. Al reflexionar sobre las vidas de los apóstoles Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago el Menor, recordamos que el camino del discipulado puede asumir muchas formas. Cada uno de ellos, a su manera, abrazó el llamado de seguir a Cristo, ya sea en la plaza pública, portando la espada del verdugo, o en las sombras discretas pero esenciales del servicio fiel. Sus historias continúan resonando en la memoria de la Iglesia, recordando a todos los creyentes que, independientemente del camino que sigamos, estamos llamados a vivir y testimoniar nuestra fe con coraje, amor y fidelidad inquebrantable. Pedro. Originalmente conocido como Simón, Pedro nació en Galilea. Pedro era pescador de profesión cuando fue llamado por Jesús para convertirse en pescador de hombres. Su nombre, Simón, fue posteriormente cambiado a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la solidez de la fe que demostraría a lo largo de los evangelios. Pedro es retratado como un discípulo fervoroso, muchas veces impulsivo pero profundamente dedicado a Jesús. Fue testigo de milagros como caminar sobre las aguas y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro desempeñó un papel central en la última cena y fue destacado como el líder de los apóstoles. Su negación de Jesús durante la prisión es un episodio significativo, seguido por un profundo arrepentimiento y restauración por parte del propio Cristo después de la resurrección. Después de la muerte de Jesús, Pedro emprendió un viaje por el vasto territorio del Imperio Romano para difundir el mensaje del Evangelio. Eventualmente se estableció en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. Su papel es evidente en los Hechos de los Apóstoles, donde desempeña un papel crucial en la expansión del Evangelio, especialmente hacia los gentiles. En el año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma fue consumida por un gran incendio que desencadenó una serie de eventos. El emperador Nerón culpó a los seguidores del cristianismo por el incendio y dio inicio a una persecución implacable contra ellos. Pedro acabó siendo detenido y condenado a muerte. La tradición también relata que Pedro pidió ser crucificado de manera invertida, de cabeza para abajo, por humildad, alegando no ser digno de morir de la misma forma que su maestro. El lugar elegido para su crucifixión fue el Monte Vaticano, donde hoy reposa la majestuosa Basílica de San Pedro. Se convirtió en uno de los primeros mártires del cristianismo, contribuyendo significativamente a la expansión del Evangelio por todo el mundo. Su muerte es considerada como un testimonio valiente y final de su fe inquebrantable en Jesucristo. La historia nos cuenta que durante esta persecución muchos cristianos fueron sometidos a torturas y ejecuciones horrendas, pero la fe de la comunidad permaneció firme, a menudo fortalecida por el ejemplo de coraje y sacrificio de líderes como Pedro. A medida que las llamas de la persecución ardían, la fe de los cristianos se extendía con aún más vigor, una llama inextinguible que desafiaba la opresión y la muerte. La decisión de Pedro de ser crucificado de cabeza para abajo, según la tradición, no fue solo un acto de humildad, sino también un poderoso testimonio de su devoción a Cristo. Esta elección refleja la transformación profunda que ocurrió en la vida de Pedro, desde aquel primer encuentro en las orillas del mar de Galilea, el impetuoso pescador, hasta convertirse en el pilar de la Iglesia, un líder cuya fe y convicción guiaron a innumerables otros en la caminata con Cristo. Su muerte no fue el final, sino un nuevo comienzo. La historia de Pedro, con sus fallas y triunfos, se convirtió en una fuente de inspiración y aliento para todos los cristianos. Su jornada, marcada por la negación y la restauración, la valentía y el sacrificio, resuena a través de los siglos, recordándonos que la gracia y el amor de Dios son suficientes para transformar y fortalecer incluso los corazones más frágiles. Judas Tadeo. Parece que el emperador Nerón también fue responsable de la muerte del apóstol Judas Tadeo, también conocido como Lebbeus Tadeo o Judas, hijo de Santiago. A pesar de ser uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia, sus contribuciones y legados son significativos. En la última cena, Judas Tadeo cuestionó el significado de las palabras de Jesús, demostrando un deseo genuino de comprender los misterios del reino. Después de la muerte de Jesús, continuó desempeñando un papel esencial en la propagación del Evangelio,
particularmente en las regiones de Mesopotamia y Persia. Su importancia en la Biblia es evidente en sus epístolas, donde se le reconoce como autor de una carta breve y poderosa dirigida a los cristianos. En esta epístola, exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la fe y en la práctica del amor fraternal. En cuanto a la muerte de Judas Tadeo, la tradición cristiana diverge en relación a los detalles. Una narrativa sugiere que fue martirizado junto con Simón, mientras que otra indica que fue apedreado hasta la muerte. Otras fuentes afirman que Judas Tadeo fue asesinado por machetazos, una forma brutal de ejecución en aquel entonces. Independientemente de los detalles específicos, su muerte es frecuentemente considerada como un testimonio de su dedicación y fidelidad a Cristo. Judas Tadeo es venerado como uno de los santos patronos de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que persiste incluso en las situaciones más difíciles. Andrés, hermano de Simón Pedro Andrés, el hermano de Simón Pedro, aunque a menudo en la sombra de otros apóstoles más prominentes, compartió una cercanía especial con Jesús desde el inicio de su jornada como discípulo. Andrés está frecuentemente asociado con momentos cruciales en los evangelios, como la multiplicación de los panes y los peces, donde presentó a un joven con 5 panes y 2 peces, convirtiéndose en un instrumento en la manifestación del poder divino. Su importancia en la Biblia también es evidente en la lista de los 12 apóstoles, donde es consistentemente mencionado entre los primeros. Después de la muerte de Jesús, continuó la propagación del cristianismo primitivo. Su jornada misionera lo llevó a diversas regiones, incluyendo Escocia y Grecia, donde es tradicionalmente considerado el fundador de la Iglesia de Constantinopla. En cuanto a la muerte de Andrés, la tradición cristiana sugiere que enfrentó el martirio por crucifixión en Patras, Grecia. Antes de ser crucificado, Andrés habría pasado por una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Sin embargo, su crucifixión tiene una curiosidad única. Fue clavado en una cruz en forma de X, que futuramente sería conocida como la Cruz de San Andrés. Se cree que Andrés, al igual que Pedro, pidió ser crucificado de esta manera, pues consideraba que era indigno de morir de la misma forma que Jesús. Sus restos mortales fueron encontrados siglos después y llevados a Escocia por mar, después de que el barco naufragara. Felipe, el apóstol. Originario de Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés, Felipe fue llamado por Jesús para seguirlo. Su identificación específica en los evangelios, a menudo referido como Felipe de Betsaida, destaca su origen y ayuda a diferenciarlo de otros con el mismo nombre. Felipe es frecuentemente asociado con episodios significativos en la narrativa bíblica. En uno de estos episodios, Jesús pide a Felipe que resuelva la cuestión de la alimentación de la multitud, desafiando su fe. La respuesta de Felipe revela la perspectiva humana ante un desafío aparentemente insuperable. Evalúa la situación, considerando los recursos materiales disponibles, y responde a Jesús diciendo que los 5 denarios de pan no son suficientes para que cada uno reciba un pedazo. A pesar de la lógica humana, Jesús toma los panes y los peces, agradece a Dios y los distribuye de manera milagrosa. Los panes y los peces se multiplican, alimentando no solo a 5.000 hombres, sino también a mujeres y niños, con 12 cestos de sobras recogidos. Incluso después de la muerte de Jesús, Felipe continúa desempeñando un papel crucial en la propagación del Evangelio. Su jornada misionera lo lleva a diversas regiones, incluyendo Samaria, donde realiza milagros y bautiza a muchos en el nombre de Jesús. El Nuevo Testamento no proporciona información sustancial sobre la muerte del apóstol Felipe. La información sobre su muerte se basa principalmente en tradiciones de la Iglesia, y no existe un consenso claro sobre los detalles. Los relatos cuentan que Felipe murió crucificado y apedreado en Hierápolis, Asia Menor, en el año 80 después de Cristo, durante la persecución de los cristianos por parte del emperador romano Domiciano. Simón, conocido como Simón el Celote, es uno de los apóstoles cuya historia en la Biblia está marcada por una identidad única y un compromiso fervoroso con sus principios. Poco se sabe sobre la vida previa de Simón antes de su llamado por Jesús. Su designación como celote sugiere una posible asociación con el grupo político-religioso de los celotes, conocidos por su dedicación fervorosa a la independencia de Israel. Esta afiliación implica un fervor nacionalista apasionado antes de su encuentro con Jesús. Los detalles sobre la muerte de Simón el Celote son escasos en las Escrituras. La mayoría de los relatos afirma que Simón fue brutalmente torturado.
Su cuerpo fue desollado y cortado por la mitad durante la persecución de los cristianos por parte del emperador romano Trajano. Bartolomé fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Su encuentro inicial con Jesús se describe en el Evangelio de Juan, donde Felipe lo presenta a Jesús y éste lo saluda como un hombre sin falsedad. Después de la muerte de Jesús, el apóstol Bartolomé viajó a la India para predicar el Evangelio. Fue exitoso en convertir a muchas personas al cristianismo, lo que atrajo la atención del rey Astiages, un pagano furioso con la predicación de Bartolomé. Ordenó su prisión y ejecución. En cuanto a la muerte de Bartolomé, la información histórica es limitada y la tradición cristiana ofrece algunas narrativas variadas. Una de ellas relata que Bartolomé enfrentó el martirio por crucifixión. Por otro lado, la tradición cristiana ortodoxa tiene una narrativa peculiar sobre la muerte de Bartolomé. Según esta tradición, en el año 51, Bartolomé fue desollado vivo antes de ser crucificado de cabeza para abajo por su negativa a renunciar a la fe en Cristo. Su piel fue exhibida públicamente como advertencia a otros cristianos. Mateo, el apóstol y evangelista. Mateo, el apóstol y evangelista, antes de su llamado por Jesús, era conocido como Leví, un recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Su profesión lo colocaba en una posición a menudo despreciada por la sociedad, pero su vida cambió drásticamente cuando Jesús lo llamó para seguirlo. Su contribución más duradera fue el registro escrito de su testimonio en forma de evangelio, que se convirtió en una parte fundamental del Nuevo Testamento. Según antiguas tradiciones cristianas, Mateo continuó predicando el evangelio después de la ascensión de Jesús. Los relatos sugieren que predicó en varias regiones, incluyendo Etiopía y Persia, actual Irán. En cuanto a su muerte hay varias narrativas. Sin embargo, la tradición más difundida afirma que Mateo fue martirizado en la ciudad de Nadab, ubicada en Etiopía, mientras celebraba la misa. Fue muerto por espada, su vida siendo un testimonio de su fe en Jesucristo. Mateo, el apóstol y evangelista, dejó un impacto indeleble en el cristianismo. Su evangelio continúa siendo una fuente vital de sabiduría y orientación, y su vida sirve como un ejemplo de cómo la gracia transformadora de Dios puede cambiar el corazón humano y usarlo para la gloria del reino. La historia de Mateo es un recordatorio de que Dios llama a todos, independientemente de su pasado o posición social, para participar en su obra redentora en el mundo. Tomás, también conocido como Tomás Dídimo o Tomás el Gemelo. Tomás, también conocido como Tomás Dídimo o Tomás el Gemelo, es uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Originalmente un pescador en Galilea, Tomás ganó prominencia en los evangelios por su sinceridad y a veces por su hesitación en creer en eventos extraordinarios. Su identificación como Dídimo sugiere que quizás fue gemelo, aunque la identidad de su supuesto gemelo no se menciona específicamente en las Escrituras. Después de la muerte de Jesús, Tomás expresó dudas sobre la resurrección y declaró que solo creería al tocar las heridas de Jesús. Este escepticismo le valió el epíteto Tomás el Incrédulo. El encuentro subsiguiente de Tomás con Jesús, donde es invitado a tocar las heridas y en su confesión de fe proclama mi Señor y mi Dios, destaca no solo la misericordia de Jesús, sino también la importancia de superar las dudas y encontrar una fe profunda. La información sobre la vida posterior de Tomás es limitada. Las tradiciones cristianas sugieren que se involucró en misiones en la India, difundiendo el mensaje del Evangelio. Según esta narrativa, Tomás fue martirizado por lanzas en Chennai, India, después de una misión de evangelización exitosa. Judas Iscariote, el traidor. Finalmente Judas Iscariote, un nombre que resuena a través de los siglos como sinónimo de traición, es una figura prominente en los evangelios como el apóstol que entregó a Jesús a las autoridades religiosas. Judas era natural de la ciudad de Queriot, lo que le confirió el sobrenombre Iscariote. Poco se sabe sobre su vida antes de convertirse en discípulo de Jesús. Su elección como uno de los 12 apóstoles indica que inicialmente compartía el llamado y propósito comunes a los demás seguidores de Cristo. El momento trágico que marcó la historia de Judas ocurrió durante la última cena, según lo registrado en los evangelios. Satanás entró en Judas, llevándolo a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Luego, identificó a Jesús a los líderes religiosos con un beso, señalando a quien debería ser arrestado. Lo que motivó la traición de Judas permanece como una cuestión compleja y especulativa. Algunos apuntan a posibles desilusiones o expectativas no cumplidas en relación con el reino terrenal que esperaban. Otras teorías sugieren motivos financieros o influencias malignas.
Después de la traición, la vida de Judas entró en una espiral de tragedia. Al percatarse de las consecuencias de su acto, intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos. Pero sintiéndose incapaz de lidiar con la culpa y el remordimiento, Judas acabó colgándose. La tradición cristiana frecuentemente destaca el destino trágico de Judas como un recordatorio de la seriedad de la traición, pero también arroja luz sobre la tensión entre el libre albedrío humano y el plan divino. Su muerte por ahorcamiento, según los relatos, ocurrió en un campo conocido como el campo de sangre o el campo del alfarero. Esta área fue adquirida con las 30 monedas de plata que Judas devolvió, ubicada cerca del valle de Ginnón, en Jerusalén. El campo de tierra era originalmente un terreno baldío destinado al sepultamiento de extranjeros y criminales que fallecían en la ciudad. Denominado campo de sangre, el nombre evoca la sangre de Jesús que, según la narrativa, fue derramada como parte de la traición de Judas. Además de su simbolismo ligado a la traición, el campo también se convirtió en un ícono de arrepentimiento y redención. La muerte de Judas Iscariote se relata en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios de Mateo y los Hechos de los Apóstoles. Las narrativas difieren un poco en detalles, pero convergen en el mismo desenlace trágico. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 3 a 5, después de que Judas traicionó a Jesús, se arrepintió y trató de devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos. Sin embargo, ellos rechazaron el dinero, sintiéndose consumidos por el remordimiento. Judas lanzó las monedas en el templo, salió y se colgó. El relato en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 18 y 19, ofrece una versión ligeramente diferente. Describe que Judas, después del arrepentimiento durante una caída, tuvo su cuerpo roto, derramando sus entrañas. Estas narrativas, a pesar de las pequeñas diferencias, apuntan al mismo desenlace trágico. Esta triste conclusión está marcada por un profundo remordimiento y desesperación, convirtiendo la historia de Judas en un